Muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos en mucho sentido a continuar con lo que hicimos la semana pasada. Los que estuvieron la semana pasada es un sermón con sabor a flor de Itabo. Para los que estuvieron la semana pasada, ¿saben a qué me refiero? Un sermón con sabor a comida de casa. A las cosas que usted solo en la casa come, ¿verdad? Porque usted no saldría al restaurante a pedir una flor de Itabo, ¿verdad? O alguien lo ha hecho, ¿verdad? Y es exactamente eso. Aprovechando estas 2 semanas que tenemos, quisiera que conversemos eso. Ciertas cosas que solo entre familia y en casa vale la pena conversar. Asimismo, y pensando, aprovecho eso para decirles, venga de en 8. Hoy en 8 cambiamos un poquito el menú. Hoy en 8 hacemos algo muy diferente, muy hermoso y muy significativo. Yo les diría, creo que ahí por ahí del viernes vamos a lanzar un anuncio de qué va a pasar el próximo domingo. Simple, pero muy significativo, y nos encantaría que usted nos acompañe de en 8. Para el día de hoy, entonces, como les decía, hablemos un momentito acerca de una experiencia muy común para todos. Casi estoy seguro, estoy seguro. Cada uno de ustedes puede pensar un amigo que usted conoce que se llama a sí mismo cristiano, pero que no asiste a ninguna iglesia, ¿verdad? Una persona cercana a usted, familiar o amigo, que se llama a sí mismo cristiano, que de pronto incluso algunos de ellos, personas muy educadas en la Biblia, personas muy entendidas de las cosas de Dios, pero que no asiste a ninguna iglesia por muchas razones, ¿verdad? Que podrían suceder allí, ¿ok? Esa dinámica está siendo de hecho más común en nuestro país. Leía una encuesta esta semana que lo confirma. Cada vez son más las personas que se llaman a sí mismos creyentes, que se llaman a sí mismos cristianos. No es que ellos dejaron de creer, no, ellos creen, pero no quieren asistir a una iglesia, pero no quieren ser parte de una iglesia. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy es una oportunidad, es Pedro dándonos una idea de cómo responder ante esta realidad, que de pronto quizás incluso usted también ha vivido o ha experimentado en carne propia. El pasaje que acabamos de leer entonces es una oportunidad para hacer eso. Vamos a intentar irlo viendo poquito a poquito juntos para tenerlo muy claro. Y si me va bien, la tecnología me ayudará a hacerlo. ¿Sí? Dice, acérquense a él entonces, a la piedra viva. Qué curiosa esta afirmación, ¿verdad? Una piedra viva. Porque más bien en nuestro contexto usamos la expresión piedra para referirse a ¿qué? Quedó como piedra, ¿verdad? Más bien lo opuesto de vida. Es una expresión de muerte. Acérquense a la piedra, pero esta piedra está viva, lo cual hasta permite pensar en algo que asustaría un poquito, ¿verdad? Y entonces que los hombres desecharon, pero para Dios es piedra escogida y preciosa. Ahora vean qué interesante. ¿Quién es esa piedra viva? Y sin embargo dice que después ustedes también como piedras vivas. Entonces, ese Jesús, vamos a confirmarlo, que de hecho que lo tienen claro de entrada, que es piedra viva. Después nos dice, ustedes también, como Él, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Leamos un verso más. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la piedra principal, angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzada. Dice la Escritura. ¿Dónde dice la Escritura eso? No sé si le ha pasado, y esta es una de las experiencias más hermosas que uno puede tener cuando estudia la palabra de Dios a profundidad. Cuando uno realmente quiere comprender la palabra de Dios, que uno estudia y de pronto le dice a una voz, eso yo lo había leído antes. ¿Dónde lo he leído? Yo lo he escuchado antes. Ojalá alguna vez lo hayan vivido. Es maravilloso. Me pasó y lo tengo grabado así como de las primeras veces que me pasó. Para ver lo que significativo que es, que como 20 años después todavía lo acuerdo. Creo que fue mi primer clase en el seminario. Josué capítulo 24. Me puedo acordar como si fuera ayer, ¿verdad? Le lanzo la pregunta, pero profesor, esta estructura de Josué 24 es un formato de pacto antiguo. Y se quedó y me sonrió. Y todavía recuerdo la sonrisa porque es un profesor que admiré mucho, ¿verdad? Estás en lo correcto. ¡Wow! Y yo me sentía maravillado. Eso es maravilloso por 2 razones. La primera es, nos confirma que hay un espíritu que guía toda la escritura de inicio a fin. La Biblia no es un libro escrito a la casualidad, a la libre. Hay un espíritu que fue guiando. Y por eso la fe, la gracia, la salvación
son consistentes en toda la Escritura, si aprendemos a estudiarla y a escucharla bien. Por eso la esperanza que nos trae desde Génesis hasta Apocalipsis es maravillosa, está hilada por todo lado. Y como les decía, lo segundo que eso confirma es que usted está dejando que la Escritura entre a su mente cuando usted es capaz de decir, ¿dónde lo he leído antes? ¿Dónde lo he leído antes? ¿Ok? El pasaje que tenemos acá nunca me pasó por la cabeza que yo lo había leído antes. ¿O ustedes creen que a mí me pasa eso todo el tiempo? No, pues me pasa casi nunca. Me dio vergüenza porque por todo lado dice, la Escritura dice, por todo lado apunta, por todo lado debería anotarnos dónde eso. Y yo he leído ese pasaje montones de veces y nunca lo había escuchado. Gracias a Dios por cristianos que han dedicado mucho tiempo a estudiar pasajes como estos y que nos soplan un poquito para que aprendamos a disfrutar cosas maravillosas que aquí están ocurriendo y que nos van a ayudar. El pasaje en realidad es muy simple lo que dice, pero como digo, si aprendemos a ver eso, vamos a descubrir qué significativo es este mensaje. Entonces, hay una piedra viva, pero ¿de dónde sale? Bueno, sale de Jesucristo, ¿verdad? Pero no se queda solamente allí. Dice una vez más, y marquémoslo con amarillo para que volvamos a pensar en Jesucristo, una piedra angular. Esa piedra viva, piedra angular, la que se refiere a Jesucristo. Y después dice, para que ustedes los que creen es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser, otra vez más, piedra angular. ¿De dónde nace toda esa imagen? Nace de Salmos. Ok, esta herramienta está terrible para escribir. Mejor nos dedicamos nada más a hacer rayitas, ¿verdad? Ok. Y dice entonces, regresemos al color rojo, que nosotros debemos asemejarnos a ella, o nosotros podemos tener. Y nos hace algunas promesas de qué significa si estamos cerca de ella. No seremos avergonzados. Igual que lo decía en el pasaje que el salmo que leímos al inicio del culto. Y nos hace otra promesa bonita, y seremos un sacerdocio santo. Voy a marcar esto con una A, si es que tan solo que ahí parece una A, más o menos. Eso va a ser importante después. ¿Ok? Seguimos con la duda. ¿Cómo puede ser una piedra viva, verdad? ¿Qué quiere decirme con eso? Es contradictorio inherentemente, ¿verdad? Eso pareciera que no tiene sentido. Ahí es donde tenemos que llegar y ahí vamos a aterrizar el día de hoy. Pero caminemos un poquito hacia adelante. Estoy feliz y contento porque yo decía, con el calor que está haciendo hoy se levantó, bueno, ¿qué ha hecho esta semana, verdad? Yo decía, ustedes se me iban a dormir hoy. Hasta el momento estamos bien. Sí, me pueden hacer señas, ¿verdad? La idea no es maltratar a nadie. Caminemos juntos, pero también no nos extendamos más el tiempo. El calor nos puede hacer una mala pasada. Gracias por estar aquí conmigo. Sigue el pasaje, que por cierto se nos olvidó leerlo en la lectura. Perdón que terminamos en el 8, teníamos que llegar al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí hay otro pasaje, ahí hay otra alusión. Yo he leído esto antes. No, yo no lo descubrí. ¿Alguno de ustedes sí? ¿Alguno de ustedes sabe de dónde está pensando esto? ¿De dónde nace esto? Las palabras claves: pueblo adquirido, nación santa y sacerdocio una vez más. Por cierto, pongamos otra vez nuestra A por aquí, porque eso. Y vamos a aprovechar, vamos a juntar esta imagen aquí y le vamos a poner una B. Si es tan solo que eso parece una B. ¿Ok? ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 19. Déjenme leerlo para ustedes. Pero Éxodo 19 del 5 al 6. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro, por encima de todos los pueblos, por toda la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Éxodo. Vamos a ponerlo tal vez con otro color. Y solo voy a escribir las siglas de Éxodo, porque evidentemente más que eso no puedo. Ok. Listos. Brincamos, verso 10, nos falta uno. ¿Alguien sabe de dónde viene eso? Esto es más difícil. No eran pueblo y ahora son pueblo. Esas son las palabras claves.
Hay un pasaje difícil de leer. Es un texto de la Biblia difícil de comprender para nosotros. Dios habló a un profeta, un hombre llamado Oseas, y le dijo, ve, cásate con esta mujer Gomer. Y Gomer era muy mal portada. Y cuando digo muy mal portada es que realmente era muy mal portada. Entonces, tanto así que nacen 2 hijos de Oseas y el segundo lo llama Lo Amí, que en hebreo significa no es mi pueblo. Los estudiosos se debaten si realmente este hombre le puso un hijo ese nombre tan feo, ¿verdad? Bueno, tal vez es solo un recurso literario, tal vez el pobrecito Lo Amí no se llamaba Lo Amí, ¿verdad? Por paréntesis, ¿verdad? Eso de nombres bíblicos, mejor asegúrense que saben qué significa antes de ponerle un hijo, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? No porque aparece en la Biblia significa que es una buena idea. Pero, maravillosamente, en el capítulo 3 del libro de Oseas, vuelve y dice, por la gracia de Dios, Lo Amí ha cambiado. Su nombre será Ami. Su nombre será mi pueblo. Porque no tiene que ver con esta persona, sino que tiene que ver con el rescate de Dios. Dios envía a Oseas en un momento del relato a rescatar a su esposa y a enseñarle, a guiarle, a acompañarla, para que Lo Amí ahora sea Ami, sea mi pueblo. Ok, entonces una vez más tenemos Éxodo y tenemos, marquémoslo un momentito aquí, Oseas. Oseas, ¿cómo voy a hacer? Voy a intentarlo. Tenemos entonces 3, 4 y tal vez incluso 5 alusiones al resto de la Biblia. No hemos hablado de mismo Jesús usando esas palabras, refiriéndose a sí mismo como la piedra angular. Hemos mencionado Isaías brevemente, pero en realidad, sobre todo en la diapositiva anterior lo relacionamos a Salmos, que quizás fue el primero de hablar de esta imagen de la piedra angular, que como les digo después Isaías y Jesús mismo retoman. ¿Verdad? ¿Qué es el punto? ¿Por qué Pedro está tratando de asociar tanto estas cosas? ¿Por qué Pedro tanto quiere dejarnos en claro que todo este pasaje respira a toda la Escritura y especialmente el Antiguo Testamento? Aquí es donde deberíamos hacernos esa pregunta. Es un pasaje hermoso, habla de promesas, habla de cosas que somos, nos dice quiénes somos en Jesús. Pero entonces, entendido de esta manera, y aquí es donde se pone maravilloso, dice, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en ustedes. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que está haciendo. Todas esas promesas de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento ahora se cumplen en ustedes. No es solo que ustedes son real sacerdocio porque Dios quería que fueran real sacerdocio. No es solo porque ustedes son un pueblo escogido porque Dios quería que ustedes fueran. No solo es que son buena gente y Dios los ama, no. Es que en ustedes Dios está poniendo todas las promesas, todo lo que Él quiere bendecir a la tierra y la humanidad a través de ustedes. Lo pone aquí para ustedes. Para que ustedes sean eso. Para que ustedes sean, regresemos un momentito. Para que ustedes nunca sean avergonzados. Para que ustedes sean aceptados. Para que ustedes sean una casa espiritual. Para que ustedes sean edificados. Para que ustedes sean todas esas cosas buenas que Dios quiere que ustedes sean. Pero no acaba ahí. ¿Se dieron cuenta? Las 3 letras. Es que me faltó la tercera letra. ¿Nos devolvemos? Hay una tercera letra. Hay un detalle simpático aquí también. Miremoslo rápidamente. Anuncien los hechos. Y pongámosle una C. Uy, qué horrible C. Una C. Ok. ¿Quién anuncia los hechos de Dios? Pero en el Antiguo Testamento, en la Biblia, ¿quién es el que anuncia de parte de Dios? El profeta. Ok, eso es interesante. ¿Qué nos dice? Que ustedes son linaje escogido y después también habla con la palabra real. No cualquier sacerdocio, es un sacerdote real. Ok. También nos dice, ustedes son sacerdotes. Y por último nos dice, ustedes anuncian. ¿Quién hace esas cosas? Esto en teología se llama los 3 oficios de Cristo. ¿Ok? Y es muy importante en la Biblia. Lo vemos repetidas veces. Jesús era rey, era sacerdote y era profeta. Y solamente Jesús en la Biblia es rey, sacerdote y profeta. En el Antiguo Testamento, Saúl trató de ser rey y en un momento sacerdote y le fue mal, Dios le castigó.
Hay figuras especiales, por ejemplo, un Melquisedec, una figura misteriosa del Antiguo Testamento, que era rey y sacerdote también, pero nunca fue profeta. Samuel era caudillo, era una especie de líder de su pueblo y era pues profeta también, pero nunca fue rey. ¿Okay? Entonces, esta imagen de todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia en general nos dice que solo hay uno que merece ser rey, sacerdote y profeta, Cristo Jesús. Y ahora Pedro se acaba de atrever a hacer algo asombroso. Pedro se acaba de atrever a hacer algo sorprendente, si ustedes lo están entendiendo en este pasaje. ¿Se dan cuenta? Pedro está diciéndonos, los 3 oficios de Cristo que están reservados solo para Cristo, en ustedes también se cumplen. Así de importante, así de grande, así de significativo es este pasaje. Sorprendente, ¿verdad? Podríamos terminar aquí el sermón y yo espero que ustedes salgan emocionados y felices de todo lo que ustedes son en Cristo Jesús, de todo lo que, cómo Dios los mira a ustedes, ¿ok? Como Dios piensa de ustedes, así Dios piensa de ustedes, así Dios añora verlos a cada uno de ustedes. Y podríamos terminar aquí el sermón y saldríamos todos felices y contentos, sintiéndonos muy bien, pero no lo vamos a hacer. Porque hay un detalle más de este pasaje que aún no hemos marcado y debemos hacerlo. Y es bueno para nosotros hacerlo. Y es donde, como les decía, quizás nuestra cultura le cuesta mucho. Necesitamos un nuevo color. Que dice, acérquense. A él piedra vida los hombres desecharon, pero para Dios. Y ustedes, también como piedras vivas, sean, no sea, sean, corríjame Henry, ahí hay un plural, para ofrecer sacrificios espirituales. Que Dios, por eso la escritura dice, para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, y vamos aquí. Pero ustedes son linaje escogido, todas esas cosas, para que anuncien que el que los llamó de las tinieblas, antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. ¿Se dan cuenta de lo otro que eso está sucediendo acá? ¿Quién es el que cumple todas estas cosas? No es usted individualmente, aunque muchos cristianos quisieran pensar que sí. Todas estas cosas maravillosas y promesas que Dios hace no se cumplen en cada uno de nosotros individualmente. ¿Significa que el Espíritu Santo no está en mí? No, no quiero decir eso. ¿Significa que Dios tiene límites de lo que puede hacer en mí? No, definitivamente no, y no soy quien siquiera para afirmar eso. Pero sí significa una cosa de acuerdo a Pedro. Todas estas promesas maravillosas, todo esto que Dios anhela hacer con ustedes, ¿lo quiere hacer dónde? En la iglesia, no en el creyente individual. Y ahí es donde debemos detenernos, desafortunadamente, porque ahí es donde a veces nos cuesta un poquito. Porque como les decía, suena muy lindo y precioso el pasaje, hasta que me dice que si yo quiero ser partícipe de todo eso, tengo que ser partícipe de una iglesia, que es de donde Dios ha determinado se cumplen, se hacen estas verdades, se hacen reales todas estas verdades. Otro ejemplo, o veámoslo desde otro pasaje para que quede más claro. Dice este pasaje muy conocido, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es que constituye a algunos maestros, apóstoles, pastores, profetas? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿para qué existen esas cosas? Existen para la iglesia. Hermanos, sí lo digo con humildad, no soy quien para juzgar. Me temo y lo que veo de muchos que hoy se llaman profetas y muchos que hoy se llaman apóstoles, es que pensaron que el don existía para ellos, que el motivo del don era ellos. Y el motivo del don es la iglesia. El motivo de Dios es del don es que la iglesia sea edificada tal y como Dios quiere que la iglesia sea edificada.
Y por eso el Espíritu en su libertad da los dones a la iglesia, los que Él quiere dar, no los que yo quiero. Los que Él cree que son mejor para esa iglesia, que es otra cuestión muy hermosa y particular del Espíritu. ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Okay? ¿Manda el pastor? Créanme, lo he intentado. No. No es por falta de intento. No, si pudiera el pastor mandar en la iglesia, créanme que lo he intentado de sobra, pero no. Porque lo mejor que hacemos, lo mejor que nosotros hacemos es cuando dejamos que el Espíritu mande en la iglesia. ¿Y saben qué pasa entonces? Muchas veces esta iglesia no es la iglesia que yo quiero que sea. Porque yo tengo mi idea muy personal y muy propia de lo que esta iglesia debería ser y la clase de dones que aquí debería haber. Y después vengo delante de ustedes y me doy cuenta que esos dones no están aquí. Y yo tengo dos alternativas: o me frustro y me enojo con ustedes porque no somos más esto, no somos más lo otro, o soy sensible y aprendo a entender que el Espíritu Santo, si aquí hay creyentes humildes y sinceros, va a poner en medio de ustedes los dones que el Espíritu Santo sabe son mejores para esta iglesia, porque la va a ser la mejor iglesia que el Espíritu Santo quiere que esta iglesia sea, no la que yo quiero que sea. ¿Ok? Mucho tiempo me he gastado, me he desgastado, tratando a veces de pedirle a la iglesia hacer algo que la iglesia no es. ¿Cuánto más deberíamos dedicarnos a orar y en humildad buscar: Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos? ¿Cuánto nos desgastamos a veces por tratar de ser como aquella otra iglesia porque les va muy bien, o se mira muy lindo, o parece que esa es la manera correcta de hacer iglesia? Qué hermoso sería si en vez de estar tanto mirando allá, miráramos un poquito más aquí adentro y más hacia el Espíritu Santo para decirle: Señor, ¿cuál es la iglesia que tú quieres que seamos? Y como les decía, qué curioso, aquí entra entonces dos dinámicas muy peculiares. Por un lado están aquellos que hoy en día se enseñoran de la iglesia y que pensaron que los dones eran para ellos, ¿verdad? Y por otro lado están hoy las personas que dicen: no quiero nada con la iglesia, no quiero ser parte de una iglesia. Y a ambos este pasaje les dice algo. Les dice que ni allá ni acá, que ese no es el camino. Que el Señor ha determinado, que el Señor así lo ha querido, que el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, exista, esté, sea bueno, sea maravilloso en la iglesia. Ahora, hay varias preguntas entonces. ¿Qué se ocupa entonces? Se ocupa iglesias que sean como piedras vivas. Y detengámonos ahí un momento. Qué imagen más rara, ¿verdad? Los estudiosos las han puesto de esta manera. Toda, no solamente las iglesias, pero todo grupo donde se reúnen personas, vive siempre entre una tensión entre la organización y la institución. La organización, un grupo de personas unidos por una causa. La institución, reglamentos, jerarquías, órdenes, descripciones de puestos, ¿verdad? Y la queja de muchos hoy, y creo que tiene algo de razón, es que las iglesias son mucha jerarquía, mucha institución y nada de movimiento, nada de organización, ¿verdad? O mínimo de organización. Y eso frustra y cansa a las personas. ¿Ok? Pero ¿qué nos está diciendo este pasaje? Lo que necesitamos es olvidar todos esos reglamentos que no sirven para nada, todas esas estructuras, todas esas cosas. Necesitamos movimiento, necesitamos... No, necesitamos piedras vivas. Necesitamos ese milagro que solo Dios puede hacer, de darle vida a una piedra, de tomar esa estructura, sí, pero transformarle, hacer algo vivo con ello. ¿Okay? Esas son las cosas, eso es lo que necesitamos. Necesitamos darle vida a esas piedras que a veces no la tienen, ¿sí? ¿Y cómo le damos vida a esa piedra? Es la segunda parte del pasaje. Le damos vida a esa piedra con el último sistema de sonido que nos ponga a timbrar, que este templo se retumbe. Le damos vida con un predicador muy carismático. Le damos vida con muchos dones carismáticos y que todo el mundo llore y que todo el mundo se sienta. Ninguna de esas cosas. La segunda parte del pasaje es la que lo dice. Les damos vida con cristianos dejados ser usados, cristianos que se dejan ser usados por el Espíritu Santo.
para que todos son sacerdotes. Y si todos son sacerdotes, ¿quién manda en la iglesia? Eso es la mejor parte. Todos. Sí, ¿y eso no lo hace más difícil? Sí, lo hace difícil. Pero hace la clase de iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Cómo le damos vida? Con un pueblo adquirido que anuncia. ¿Solo el pastor anuncia? ¿A él es el que Dios le llamó a anunciar? No. Ustedes, todos, son ese real sacerdocio. Ustedes, todos, son esa nación santa. Ustedes, todos, son ese pueblo adquirido. No es solo uno. Y la mejor iglesia es la iglesia donde todos somos eso. Donde todos trabajamos para hacer eso. Donde todos buscamos hacer eso. A propósito de ciertas iglesias donde ha habido abusos terribles, ¿qué mejor manera de evitarlos cuando todos somos sacerdotes? Y como todos somos sacerdotes, todos cuidamos de lo que es del Señor, de manera que nadie se pueda abusar. Y cuando todos somos sacerdotes, todos cuidamos que ejerzamos nuestro sacerdocio de la mejor manera, para que nadie se pueda abusar de otro. A propósito de desafortunados y tristes historias que ocurren en las iglesias. Bueno, ¿cuál es la solución que dice Pedro? Un pueblo que es real sacerdocio, que es nación santa, que es pueblo adquirido por Dios. Hoy muchos cristianos dicen entonces la iglesia es solo una institución humana. Eso es solo correcto en parte. Es una institución humana porque está llena de seres humanos, por supuesto, y está llena de toda su humanidad. Eso es la iglesia. Pero es más que una institución humana. Es la única que Jesús comenzó. Es la única a la que le prometió su Espíritu Santo. Es la única a la que le prometió su gloria. Nos ponemos en pie y oramos.